Yo ya me callo, ¿eh? Os dejo. Sí. A ver, voy a quitar esto, que no sé por qué mete aquí una transcripción y nos lo traduce a un inglés macarrónico. Aquí. Vale, ya. Bueno, pues buenas tardes. Soy, bueno, pues como ya ha dicho Concha, soy Concha Jiménez y soy pues el que os va a tocar soportar a lo largo de los próximos meses en este módulo, en el cual, pues bueno, básicamente lo que pretendemos es, bueno, además así aprovechamos y nos vemos un poquito las caras, porque lo malo de los cursos, los cursos a distancia tienen muchas cosas buenas, pero también tiene una cosa mala, que es que no nos vemos poco. Entonces, pues así ya nos ponemos cara. Bueno, básicamente con este módulo lo que se pretende es daros pues unas ideas, digamos, generales, tanto de los aspectos legales como de los aspectos fiscales de las organizaciones no lucrativas. Lógicamente, no se trata absolutamente todo, porque absolutamente todo pues daría no para un cuatrimestre, sino para años. Y tampoco se trata de meternos ahí en unos detalles tremendos de que prácticamente pues hagáis un doctorado en aspectos legales y fiscales de las ONLs. Entonces, básicamente, claro, lógicamente, pues os vamos a dar unas ideas un poco, digamos, generales, pero con suficiente profundidad como para que cuando hayáis terminado este módulo, pues tengáis unos conocimientos, digamos, bastante buenos del tema. Como ha dicho Concha, pues, y bueno, venía en la guía y os he puesto en todos los mensajes, pues en la participación en este taller, pues es obligatoria, y además, pues veréis que hay una parte de la nota que corresponde al taller, con lo cual, pues sí es importante el que hayáis venido. Los que no han venido, pues me imagino que muchos me han dicho que es que tenían, bueno, muchos, algunos de los que han conectado conmigo, que tenían problemas laborales y tal para poder venir, y bueno, pues pero claro, sería conveniente que hubieran venido. En cualquier caso, pues para los que no vengan, pues luego al final diré pues la vía alternativa, que básicamente pues es verse este vídeo, la grabación del taller de hoy, y luego pues la tarea alternativa que les pondré después. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Bueno, ante todo, digamos, cuestiones metodológicas, entre comillas. Si voy muy rápido, voy muy lento, bueno, lento no creo que sea problema. Si voy muy rápido y no me oís, o hay problemas de sonido, porque además el tema del sistema este a distancia es que hay veces que el micrófono pues, se oye bien, se oye mal, etcétera, etcétera. Y sobre todo, si tenéis algún tipo de duda, me lo decís en el momento, me interrumpís y me decís, oye, que eso no lo termino de entender, que me lo expliques, que tal, que cual. Lo digo porque es que luego mucha gente parece que eso de interrumpir, pues que le sienta, digamos, vamos, no es que le siente mal, sino que le parece inadecuado, y que parece que se interrumpe, pues que está molestando, y todo lo contrario. Primero, porque la misma duda que pueda tener uno o una la pueden tener más. Y segundo, que el ver las cosas en su momento, en su contexto, siempre va a ser mucho más claro que no luego al final, cuando hayamos terminado. Oye, aquello que dijiste hace ya media hora, que tal, que cual, que cómo es. Y claro, pues no es lo mismo verlo en ese momento que verlo desconectado. Bueno, pues como os puse en el mensaje, era importante, en el caso de Zuriñe, pues ya que no le he dado tiempo, claro, que os pudierais mirar un poquito el tema de las fundaciones, porque es que, como os decía, lo que vamos a hacer es constituir una fundación. Entonces, vamos a ir viendo los pasos de constitución de una fundación, y nos vamos a poner a hacer una fundación así sobre la marcha. Entonces, claro, es importante que en la medida de lo posible pues tuvierais una cierta base, ya un mínimo de base, para ir pudiendo ver los pasos uno a uno. Bueno, pues vamos allá.
De los documentos que voy a mencionar, luego os voy a pasar un enlace a una carpeta compartida en la cual ahí vais a tener pues todos los documentos que vais a tener. Uy, he dicho mal, qué mal ha sonado eso. Vais a tener los documentos que vais a tener. No, lógicamente, si los tenéis, ¿y por qué los tenéis? O sea, que vais a tener a vuestra disposición los documentos que vamos a ver, lo que quería decir. Bueno, en primer lugar, digamos, con carácter previo, en los documentos vais a tener la ley de fundaciones actual, que es del 2002. Ahí tenéis todo el desarrollo, etcétera, etcétera. Para el que le interese, pues ahí tiene toda la materia. Y también, pues, os he puesto que ya en el 2014 se intentó hacer una nueva ley de fundaciones. Entonces, os he metido documentación de la preparación de esa ley de fundaciones. Bueno, además es un tocho grande, aquí veis, que incluye pues tanto el anteproyecto de ley de fundaciones, que además eso, pues al que tenga curiosidad de ver cómo se elaboran las leyes, pues ahí lo ve. Básicamente pues era el texto de la futura, o de la que iba a ser la futura ley. Tenéis también pues el dictamen del Consejo Económico y Social sobre este anteproyecto. Y luego pues tenéis una serie de noticias referentes a la Asociación Española de Fundaciones, que es, pues, digamos, la entidad que agrupa a las principales fundaciones. Notas de prensa y pues un informe que hicieron ellos, pues por decirlo claramente, poniendo verde a este proyecto. La verdad es que realmente pues el anteproyecto tenía fallos bastante gordos. Como he dicho, la Asociación Española de Fundaciones se oponía porque dificultaba la consecución de los fines de interés general, y finalmente pues esta ley decayó y se repescó en parte en la última reforma de la ley que ha sido en 2015. Pero bueno, como digo, os sirve para poder ir viendo por dónde van los tiros y por dónde se mueve la situación o las circunstancias en torno a la legislación de fundaciones. En cualquier caso, la que hay ahora es la del 2002, como digo, con algunas modificaciones, y la versión actual pues es la que se ha incluido en la documentación junto con esto. Bueno, pues metiéndonos en el tema, vamos a ir ya constituyendo nuestra fundación. A ver, primera pregunta. Vamos a constituir la fundación. ¿Cuántos tenemos que ser para constituir una fundación? ¿1, 3, 5, 23? Yo creo que como mínimo 3. 3. Hola, buenas tardes. ¿Otra cosa? Perdón, ¿se me oye? Sí. Es que he tenido problemas con el micrófono. Bueno, primero presentarme, soy Miguel. Yo creo que con un fundador es suficiente. Exacto. A ver, el tema está en que, a ver, María del Cristo, te has confundido con las asociaciones. Las asociaciones... No, yo también lo estaba pensando, ¿eh? Sí. Entonces, a ver, además, si te fijas, lo dice la propia palabra, asociarse es socios, claro, juntarse. Con lo cual ahí te da la idea de que tienen que ser varios, si tienen que ser como mínimo 3. Entre paréntesis, aunque sea salirnos del tema, esto del asociarse tienen que ser varios. Luego en el ámbito mercantil, a lo mejor alguno lo sabe, se ha devaluado un poco porque tenemos sociedades unipersonales, con lo cual tenemos sociedades de un solo socio, que bueno, es un poco una contradicción. Pero bueno, eso, como digo, son asociaciones y ya es una cuestión diferente. En las fundaciones basta con un solo fundador. ¿Por qué? Pues porque mientras hay que partir digamos, del punto de partida es, en primer lugar, el concepto. ¿Qué es una asociación? ¿Qué es una fundación? La asociación es un conjunto de personas que van dirigidas hacia un fin. Van a conseguir algo, pero ahí, como decía, lo importante es las personas.
Lógicamente, para conseguir ese fin, van a necesitar un patrimonio. Tienen que tener dinero porque, al menos de momento, del aire no se vive y sin patrimonio, sin dinerito, pues pocas cosas se pueden conseguir, por mucha buena voluntad que tenga uno. Con lo cual, la asociación, pues como digo, van a ser un conjunto de personas con un patrimonio, pero el patrimonio secundario, lo importante son las personas. En la fundación, en cambio, nos encontramos con que el concepto es distinto. En la fundación estamos hablando de un patrimonio dirigido hacia un fin. Ese patrimonio, por supuesto, pues lo va a necesitar o va a hacer falta que lo gestionen unas personas, porque el dinero o el patrimonio, los bienes, solos no funcionan, no se mueven, pero ahí lo que importa es el patrimonio. De hecho, es bastante frecuente, es relativamente frecuente el que haya fundaciones de carácter testamentario, es decir, pues el típico señor que tiene patrimonio suficiente y cuando se muere, pues en su testamento dispone la constitución de una fundación. Con lo cual, el que está disponiendo la constitución de la fundación es el fundador. Además, el fundador. Por tanto, esa idea de que la asociación es un conjunto de personas, la fundación es un patrimonio, también nos va a incidir en una serie de características que vamos a ir viendo que distinguen a las asociaciones de las fundaciones. Por ejemplo, en las fundaciones, lo que establezca el fundador, una vez que se ha constituido la fundación, es bastante importante. Porque a fin de cuentas es como decir, bueno, el dinero es mío, con lo cual yo destino mi dinero a, entre comillas, a lo que quiero y yo con mi dinero lo organizo como quiero. Por tanto, la organización de la fundación, obviamente dentro de ciertos límites que ahora vamos a ir viendo, depende en gran medida de lo que establezca el fundador. Por ejemplo, pues puede establecer unas fundaciones que sean, y además, vuelvo a decir, es bastante habitual, fundaciones vinculadas a la familia. Entonces se dice, bueno, pues a ver, yo constituyo la fundación para la educación de los niños de mi pueblo, pero teniendo en cuenta que el dinero es mío, yo quiero que haya siempre en el patronato, pues, un miembro de mi familia obligatoriamente. Entonces, mientras que la asociación en ese sentido se puede decir que es más democrática, porque los cargos los va a elegir la asamblea, el conjunto de socios, en la fundación es un poco más voluntarista y cuando hay un fundador, pues en los estatutos puede establecer estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos en los estatutos que establezcan la composición del patronato y se diga que tiene que haber uno o varios miembros que forman parte de la familia del fundador. Otra diferencia importante entre la asociación y la fundación es el que los dos son derechos constitucionales, el derecho de constituir una fundación. Sí, dime. ¿Modena? Hola, buenas. No sé si se me escucha bien. Uy, se te oye muy bajito. Vale, voy a intentar acercarme porque lo tengo puesto el volumen al máximo. ¿Me escucháis ahora? No sé. Muy mal. A ver. Voy a intentar modificar el audio. ¿Ahora? Nada, pues ¿no? así. Vaya. Vale. Es que quería lanzar una pregunta. A ver, voy a chillar un poco. Sí. Quería lanzar una pregunta sobre precisamente la naturaleza de esta fundación y es un caso específico de una fundación que se creó hace 50 años precisamente por la herencia dejada de un gran terrateniente. Su naturaleza es muy específica y es dotar de ayudas económicas para la formación de una localidad concreta. Y mi pregunta va en torno a, ¿se puede modificar la naturaleza de esa fundación pero conservando el fin? Es decir, por ejemplo, que no sea tan encorsetada y sean exclusivamente esas ayudas económicas, sino hacer proyectos
que vayan encaminados a la formación, que vayan encaminados a la ayuda a esa localidad, cumpliendo esos objetivos, pero a través de proyectos o una fundación más amplia. ¿Sabes? No sé si me explico bien. Sí, O sí, sí. iría en contra y no se puede tocar nada porque él dejó especificado que fueran ayudas tal cual, dotaciones económicas. Sí, mira, para el cambio de fines, porque en el fondo sería un cambio de fines, porque aunque tú mantengas esos, les añades los otros, habría que cambiar los estatutos. Con lo cual, los estatutos tiene que haber un procedimiento de modificación. Normalmente, el procedimiento de modificación de los estatutos es que tiene que haber una aprobación del patronato. Además, una aprobación, pues normalmente se suele establecer pues, una mayoría muy importante o incluso una unanimidad. Luego, el informe favorable del protectorado. Para el que esté un poco perdido con esto de patronato-protectorado, no os preocupéis, que ahora lo veremos. Y luego ya sobre eso se hace la modificación de estatutos, se escriben los nuevos estatutos y ya pues empezaríamos a funcionar con los nuevos fines. Otra posibilidad es que, por ejemplo, por insuficiencia de dotación, mejor dicho, por insuficiencia de patrimonio, la fundación se encuentre con que está en una imposibilidad de mantener su actividad. Entonces, lo que se puede hacer es, vamos, lo que dice la ley es que se establecerá lo que digan los estatutos y si no dice nada los estatutos, lo que se hará por parte del protectorado es intentar fusionarla, esta fundación, con otras de fines similares. Con lo cual, a lo mejor, pues si esta fundación pues tiene, digamos, pues para ayudas económicas para el pueblo X, y luego hay otra fundación que son ayudas económicas a toda la provincia, pues si esta fundación resulta que no tiene entidad suficiente para sobrevivir, lo que se va a hacer es integrarla en la otra, absorberla, digamos. Pero vamos, básicamente el cambio de fines va a ir por la vía del cambio de estatutos. Y los cambios de estatutos, pues normalmente, ya digo, suelen requerir pues mayorías bastante amplias del protectorado, incluso unanimidad, y luego el informe favorable del patronato, y luego el informe favorable del protectorado para escribir los nuevos estatutos. Esperamos que no es algo imposible, se puede cambiar. Vale, bueno, gracias. Pues como iba diciendo, te voy a bajar la mano, que luego no. A ver, uy. Ahí, vale. Como iba diciendo, los dos son derechos constitucionales, el de crear una asociación y el de crear una fundación, pero el derecho de asociación es un derecho fundamental y el derecho de fundación no. Eso implica diferencias importantes. En primer lugar, el de asociación resulta que al ser un derecho fundamental, pues está, digamos, más protegido. Por eso la ley de asociaciones es una ley orgánica, mientras que la de fundaciones pues es una ley ordinaria, que bueno, la diferencia fundamentalmente es las mayorías que se requieren parlamentarias para la aprobación y pues si hay alguna cuestión que afecta al derecho de asociación, podemos presentar un recurso de amparo del Tribunal Constitucional, mientras que en las de fundación pues no, porque sería pues una cuestión meramente ordinaria, que nos vamos a los tribunales y ya está. Bueno, el derecho de asociación, el problema que se nos plantea es que la cuestión, la situación que se nos planteaba con la ley de asociaciones actual es que se enfrenta a que la situación anterior era una ley de asociaciones de 1964. La ley de asociaciones de 1964, pues claro, tenemos que tener en cuenta cuáles eran las circunstancias políticas del momento y que el asociarse, el constituir asociaciones, pues se veía, digamos, con un carácter un poco sospechoso. Porque, claro, si tú te juntas con más gente y formas un grupo, ¿qué es lo que vas a hacer con ese grupo? Entonces, para evitar el que se pudieran constituir, digamos, partidos o pseudopartidos
bajo la cobertura de una asociación, porque realmente si nos fijamos, los partidos son un tipo de asociación, el tratamiento que recogía la ley de 1964 sobre las asociaciones pues era muy restrictivo. Entonces, pues se establecía de un modo que necesitaba la autorización de lo que entonces era el gobernador civil, se tenían que inscribir en el registro de asociaciones si hasta entonces no existían, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la nueva ley del 2000 de asociaciones? Pues que nos vamos a la otra punta. O sea, un poco, digamos, con el sistema del péndulo, nos vamos a no restringir la asociación, pero a lo mejor no restringirla incluso un poco demasiado. En el sentido de que, bueno, mejor dicho, antes de la ley, en la Constitución, lo que se establecía es que las asociaciones tenían que inscribirse a los solos efectos de publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la inscripción no es obligatoria, es voluntaria y lo único solo a efectos de publicidad. Por tanto, diferencia importante entre asociación y fundación. Como la fundación no había estas restricciones, la ley de fundaciones, incluso la actual, pues ya tiene más margen de maniobra y lo que ha hecho ha sido establecer la inscripción registral en el registro de fundaciones como obligatoria. Obligatoria y además constitutiva, es decir, constituye la personalidad jurídica. La fundación no existe, ahora vamos a verla cuando estemos creando la fundación, los distintos pasos, no existe hasta que se inscribe. Mientras que la asociación existe desde que los fundadores, los constituyentes, los promotores, mejor dicho, de la asociación, pues se ponen a montarla. En cuanto hay varias personas que están de acuerdo en constituir una asociación, aunque sea en un documento privado, en un papelito, lo rellenan, ponen que quieren constituir la asociación, ponen una regulación así un poco genérica, como unos estatutos, y con eso ya tenemos la asociación. ¿Qué pasa? Pues que, claro, que hemos pasado de un sistema muy restrictivo de inscripción obligatoria a un sistema absolutamente libre de asociación, simplemente porque unas personas se juntan y no llegan ni a inscribirse. O no llegan a inscribirse. El problema que planteaba eso, tal como establecía la Constitución, es que podíamos llegar a un sistema de absoluto descontrol. Porque, claro, imaginaos con que cada uno de vosotros, de vosotras, se junta con unos amigos o amigas y dice, pues montamos una asociación y eso no consta en ningún lado y vais por ahí diciendo que sois una asociación. ¿Cómo se controla que eso es verdad, que no es verdad? ¿Quién asume las responsabilidades? Porque, claro, recordemos que tanto las asociaciones como las fundaciones son personas jurídicas, tienen su propia personalidad y, digamos, son entidades al margen de los que lo integran. Entonces, claro, eso, digamos, entre comillas, era un poco peligroso. Entonces, la ley del 2000, ante eso, lo que hace es, digamos, un sí pero no, pero todo lo contrario. Es decir, se ve limitada por la letra de la Constitución en el sentido de que no puede establecer que la inscripción registral sea obligatoria, como sí lo hace la de fundaciones, pero lo que hace es, bueno, no es obligatoria, pero en el fondo va a ser obligatoria. Dicho de otra manera, no es que la consecución, la adquisición de personalidad jurídica por la asociación se vincula a la inscripción, que como digo no es obligatoria, pero, y aquí viene el punto curioso de la ley, de las asociaciones no inscritas, en tanto no se inscriban, responden personal y directamente los socios promotores. Con lo cual, ahí si nos fijamos, realmente es una contradicción, porque si estamos diciendo que hay una asociación y la asociación tiene personalidad jurídica y, digamos, una de las principales consecuencias de la personalidad jurídica es de que responde de sus propios derechos y sus propias obligaciones, pues es una contradicción, como digo, es decir, hay una asociación con personalidad jurídica, pero sin embargo, los derechos y las obligaciones, mientras que no se inscriban, se van a responder los propios promotores, personalmente. Con eso, pues como digo, era un sí pero no, pero todo lo contrario, se busca una vía intermedia y
termino la frase. Y se consigue evitar el peligro ese de que haya una asociación con personalidad jurídica efectiva por ahí circulando cuando no hay medio efectivo de conocer el que esa asociación realmente existe. Con lo cual podemos constituir una asociación perfectamente entre 4 amigos para juntarnos los domingos a jugar al ajedrez, pero, como digo, si no la constituimos como tal, inscribiéndonos en el registro, será una asociación que existe como asociación, pero los derechos y las obligaciones van a ser personales nuestras. Sí, Zuriñe. No, era simplemente para aclarar eso, que respondíamos con personalidad física. A ver, es que la palabrita, una cosa son personas físicas, otra cosa son personas jurídicas. Las personas físicas, pues son los bichos con 2 patas que van por las calles, y las personas jurídicas, pues si nos fijamos, son ficciones, porque nadie ha visto por ahí una asociación andando por la calle, pero se les atribuye la personalidad en cuanto a la posibilidad de tener derechos y obligaciones, como si fueran personas físicas. Entonces, son ficciones que crea el derecho. Entonces, pues tenemos las sociedades mercantiles, las asociaciones, las fundaciones, corporaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre una asociación inscrita y no inscrita es que la asociación inscrita ya responde por sí misma, mientras que la no inscrita va a existir, pero es una existencia, digamos, descafeinada. Porque existe, pero los derechos, las obligaciones se le van a imputar directamente a los propios promotores. Bueno. Bueno. Vale. Entonces, como decía, sí, dime. No, pero ahora. ¿por qué existe la obligatoriedad en la ley de fundaciones de que estén inscritas y no se puede, digámoslo así, imponer en la ley de asociaciones? No, la obligatoriedad. Pues por lo que te decía, la Constitución. La Constitución, vale. Salvo que reformemos la Constitución, en la Constitución te dice que las asociaciones, la publicidad, perdón, que la inscripción será a los solos efectos de publicidad. Es decir, la inscripción solo para publicidad. Vale, en cambio, como eso no lo dice la Fundación aprovecha la ley y si te dice, no, tú vas a tener la personalidad jurídica cuando te inscribas. Hasta entonces no existes como fundación. La fundación se crea con la inscripción. Hasta entonces, como veremos, pues se habla de fundación en formación, porque no llega a ser fundación. En cambio, una asociación pues se constituye, se crea desde el mismo momento en el que se ponen de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo, hacen el acta constitutiva de la asociación, ya tenemos la asociación, pero como digo, es una asociación descafeinada porque las responsabilidades son de los propios promotores hasta que se inscriban. Vale. Bueno. Entonces, digamos, el primer punto, cuando uno se pone a pensar en una entidad no lucrativa, cómo enfocarla, pues es pensar si lo que quiere es una asociación o quiere una fundación. Lógicamente me limito a asociación a fundación porque si estamos hablando de entidades no lucrativas, el tema de las sociedades mercantiles lo dejamos fuera, porque precisamente las sociedades mercantiles son con ánimo de lucro, son para obtener beneficio. Al margen de que hay entidades no lucrativas que se llamen sociedad. Hay muchas que son sociedad de no sé qué, pero digamos eso es una cuestión meramente terminológica, porque no son sociedades. Bueno, entonces tendríamos asociación y fundación propiamente dichas, o sea, principalmente estas dos. Y lo que se trataría es de ver, en función de cuáles son nuestras necesidades y de cómo queremos enfocarlo, si nos interesa más una asociación o nos interesa más una fundación. Entonces, básicamente es si tenemos patrimonio desde el principio suficiente para constituirlo, si queremos más un sistema más, digamos, democrático. Segunda cuestión, las fundaciones, el tema fiscal, los beneficios fiscales lo tienen más fácil.
las asociaciones, para acceder a los beneficios fiscales, hay que pedir la declaración de utilidad pública. Y la declaración de utilidad pública, pues Hacienda, la verdad, que como supone, le va a suponer el que va a tener ingresos inferiores, pues suele mirarlo con bastante con lupa. Suele ser bastante restrictiva en el tema de declarar una asociación como de utilidad pública. Además, eso en el temario lo veréis, en la parte fiscal, la diferencia entre asociaciones, digamos, entre comillas, normales y asociaciones de utilidad pública que tienen un régimen fiscal bastante más beneficioso. Entonces, pues bueno, es cuestión de ver un poco cómo vamos a querer organizar nuestra entidad, el tema fiscal de la entidad, cómo queremos que funcione la entidad, porque otra cosa, por ejemplo, es que la fundación está sometida al control del protectorado, con lo cual todas las actividades que sean medianamente trascendentes vamos a requerir como mínimo decírselo al protectorado y en los casos más importantes incluso una autorización previa del protectorado. En cambio, en el caso de la asociación, pues es la propia asociación la que va a funcionar en el marco de sus estatutos, con lo cual o será la junta directiva o la junta directiva con autorización de la Asamblea General, pero como vemos no trasciende fuera de la propia asociación. Bueno, como en el día de hoy, pues vamos a ver cómo se constituye una fundación. Pues la primera fase, digamos, que es asociación o fundación, pues ya la tenemos hecha y hemos decidido que resulta que tenemos ahí un dinerito, nos hemos juntado una serie de amigos que queremos promover el fin que sea y nos interesa pues que la cosa trascienda a nosotros. Como decía antes, la asociación es más personalista y la fundación es más, digamos, patrimonialista, y queremos pues, que la cosa trascienda a nosotros, que no seamos nosotros solos y que en el fondo pues estemos un poco, digamos, en un sistema entre comillas impersonal. Entonces, optamos por la fundación. Vale. Como he dicho, basta incluso con un solo fundador. Puede ser un fundador único, a diferencia de la asociación que hacen falta 3. En la fundación, pues no hay un mínimo de fundadores. Y una vez que hemos optado por la fundación, pues lo siguiente que hay que ver es qué alcance queremos para la fundación, qué ámbito territorial. Esto es importante porque en función del ámbito territorial eso nos va a repercutir primero en la legislación que le es aplicable. Segundo, en quién va a ser el protectorado. Y tercero, en el funcionamiento de la propia fundación. La distinción va a ser entre fundaciones autonómicas y fundaciones estatales. Fundaciones autonómicas o de competencia autonómica, pues cuando su ámbito territorial de actuación sea de ámbito autonómico o inferior, es decir, de la comunidad autónoma o inferior. Entonces, si tenemos, no sé, asociación canaria para el estudio del síndrome de Down, pues nos encontraremos con que nos limitamos al ámbito canario y, por tanto, eso implica que la legislación va a ser la legislación autonómica canaria de fundaciones. Entre paréntesis, la legislación autonómica, básicamente la diferencia entre unas y otras son meramente de detalle. Es decir, la estructura principal es igual que la ley estatal, porque, digamos, el sistema organizativo de las fundaciones son iguales en todos los casos. Lo que pasa es que puede haber pequeños detalles diferentes y, sobre todo, que la competencia que atribuye la ley autonómica pues es al organismo autonómico, mientras que, lógicamente, pues la estructura estatal la da a los organismos estatales. En segundo lugar, como decía, pues el tema del protectorado. Pues ahí el protectorado será el protectorado canario, mientras que ahora hablaremos en el ámbito estatal, pues el protectorado es el protectorado general de fundaciones. Y como digo, pues el tema del funcionamiento va a ser bastante similar en todos los casos, pero
en función de cuál sea la legislación aplicable, pues será de un tipo o de otro. Bueno, entonces, como decía, ámbito de la comunidad autónoma o inferior, es decir, por la comunidad autónoma, una provincia, una comarca, un pueblo, lo que queramos, de comunidad autónoma para abajo serán fundaciones autonómicas. De comunidad autónoma o de comunidades autónomas para arriba será de competencia estatal, con lo cual, si nosotros cogemos, por ejemplo, pues Fundación Extremeño-Andaluza para el desarrollo de las aplicaciones del acero, pues no sé, se me ocurre, pues nos encontraremos con que ahí su ámbito de actuación son dos comunidades autónomas. Por tanto, como no hay una única comunidad autónoma, no hay competencia de una sola comunidad autónoma y por tanto nos vamos al ámbito estatal. O directamente, pues cuando estamos hablando de fundaciones de ámbito nacional o incluso supranacional, porque podemos hablar de fundaciones de ámbito europeo, internacional, etcétera. Pues entonces, si son internacionales, pues en la medida en que se aplique la ley española, van a ser fundaciones estatales o de ámbito estatal. Con lo cual, ley estatal, protectorado estatal y organización estatal, que son pues básicamente las que nos vamos a centrar. ¿Sí, Zuriñe? Yo tengo una duda. ¿Cuántas comunidades autónomas dentro de autonómicas para una fundación puede, qué número me refiero, para no llegar a ser estatal? ¿Pueden participar? Una. O sea, en cuanto haya más de una, es que ten en cuenta que si tú estás hablando de una fundación autonómica, le das la competencia a una comunidad autónoma. Entonces, claro, si metes dos, no se la vas a dar a una sí, a la otra no. Vale, quiero decir, pero solamente una, no podrían ejecutarse dos a la vez, o tres, o una fundación. No, por lo que te digo, vale. Porque entonces tú imagínate una fundación que actúa en Canarias, Andalucía y Extremadura. ¿A cuál de las tres comunidades autónomas le da la competencia? Porque claro, entonces estarías excluyendo a las otras. Vale. Entonces, en cuanto se sube del nivel de una comunidad autónoma, ya nos vamos al ámbito estatal. Vale, por tenerlo claro, vale, gracias. Nada. Bueno, pues como decíamos, pues entonces el segundo paso es el... sí, perdón, Miguel. Micrófono. Sí, hola. A ver, ¿todas las comunidades tienen legislación de fundaciones? Sí. Sí, por ejemplo, yo que soy de Castilla-La Mancha, no he visto que en Castilla-La Mancha haya una legislación de fundaciones. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero constituir una fundación solo en el ámbito de Castilla-La Mancha? ¿Me tendría que regir por la ley estatal y tener protectorado estatal? Sí, a ver, es que hay comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla-La Mancha, que lo que hay es que no han legislado propiamente dicho, pero lo que sí tienen es un reglamento de aplicación, con lo cual, a efectos de ley, sería la ley estatal, pero si estamos hablando de una fundación autonómica, digamos, la estructura viene regulada por el reglamento y establece que es el protectorado de la comunidad autónoma. Pero, digamos, hay comunidades autónomas que dicen, bueno, a ver, no nos interesa por el motivo que sea, o bueno, no se les ha ocurrido sacar una ley, y entonces aplica la ley estatal, digamos, supletoriamente, pero referida a los órganos autonómicos. Bueno, nada. Bueno, pues entonces, como decimos, primera decisión, asociación o fundación, hemos optado por la fundación. Segunda decisión, fundación autonómica o fundación estatal. Bueno, pues optamos porque sea una fundación estatal. Hemos optado porque es la estatal porque, digamos, es más simple el hablar de una ley que el hablar de un montón de leyes y que en el fondo, pues como digo, el contenido es prácticamente igual. Y además es que muchas veces, pues cuando uno quiere constituir una fundación, en general suele, digamos, buscar unos fines, entre comillas, ambiciosos y establecer un ámbito de actuación amplio. Bueno, pues vamos a empezar a constituir la fundación. Y para empezar a constituir la fundación, ¿cuál es el primer paso? Pues el primer paso, bueno, ¿a alguien se le ocurre? Acta fundacional. No, incluso antes que eso.
Es decir, tú vas a constituir una fundación. ¿Qué fundación? Nombre, Claro. la idea. Lo primero que tienes que saber es qué es lo que quieres hacer. Entonces, el constituir la fundación va identificada por un nombre, por una denominación, con lo cual es importante saber si esa denominación la puedes usar. Porque claro, tú imagínate que quieres llamarle, pues no sé, Fundación X y ya existe ese nombre. Entonces, claro, lógicamente no lo puedes usar. Entonces, en primer lugar, nos vamos a encontrar con que luego vamos a ver que los estatutos hay que identificar la fundación, hay que meter el nombre de la fundación, pero claro, para saber que podemos usar esa denominación, lo primero que nos hace falta es saber que esa denominación está libre. Con lo cual, tenemos que pedir al registro de fundaciones una certificación de que una determinada denominación que nos interesa a nosotros, pues está o no previamente ya registrada. Porque además eso luego ya veremos que esa certificación de denominación va a haber que incorporarla a la escritura de constitución. Entre los papeles que luego tenemos que mandar al registro para constituir la fundación, pues está, junto con la escritura, el certificado de que esa denominación está libre. El certificado de denominación pues suelen tardar alrededor de unos 20 días hábiles, de 1 a 20 días. Con lo cual, digamos, por planificarlo cronológicamente, por cierto, días hábiles, como sabemos, implica que quitamos sábados, quitamos domingos, quitamos festivos. Pues digamos, efectos cronológicos, si empezamos a principios de año, pues sobre enero, febrero, ya tenemos el primer paso cumplido. Una vez que tenemos esta certificación, digamos, ya hay que empezar a correr un poco, entre comillas. Hombre, correr tampoco es unas prisas excesivas, pero hay que correr un poco. ¿Por qué? Porque la certificación tiene una validez de 3 meses para realizar la escritura. Es decir, tenemos ya, desde que tenemos la certificación, tenemos 3 meses para pedirla o para constituir para realizar la escritura. Además, si vemos que se nos echa la hora encima, se puede pedir una prórroga de la denominación por otros 3 meses. Por lo cual, como vemos, lo de los 3 meses tampoco es excesivamente, digamos, preocupante, porque podríamos tener hasta 6 meses. Esta certificación, por esa posibilidad de prórroga, implica que nos van a reservar la denominación durante 6 meses. Con lo cual, si viene uno después pidiendo una certificación sobre ese nombre, le van a decir que ya está ocupada y vamos a tener, digamos, el derecho sobre ese nombre durante 6 meses. Pasado este plazo de 6 meses, si no hemos constituido la fundación, digamos, el contador se pone a 0 y hay que tramitarlo desde el principio como si fuera nueva. El papelito de la certificación ya no nos sirve para nada y tenemos que volver a empezar desde el principio. Por eso lo de la prisa, entre comillas, pero bueno, en 6 meses o en 3 más 3, pues hay tiempo suficiente para empezar a moverse. Esto del certificado de denominación, pues también lo tenéis ahí en la legislación, la documentación que os voy a pasar. Bueno, pues ya que sabemos que tenemos un nombre que podemos usar, pues vamos a empezar a constituir, digamos, la normativa por la que se va a regir la fundación. ¿Y cuál es la normativa por la que se rige la fundación? Aparte de, claro, lógicamente, la ley y los reglamentos, etcétera, etcétera. Digamos, la normativa interna, que bueno, ya lo hemos dicho. Los estatutos. Los estatutos, claro, ahí está. Aquí hay una diferencia importante también con la asociación. Recordemos, en la asociación había un acta constitutiva, porque somos nosotros mismos los que creamos la asociación, y en ese acta constitutiva metemos los estatutos. En cambio, y además eso, como el registro no es obligatorio ni nada, se puede hacer en documento privado perfectamente. En cambio, la fundación, el registro es obligatorio, constituye, y como además es un registro público obligatorio, para llevarlo, y aquí, punto importante, no puede ser en documento privado, sino que tiene que ser en escritura pública.
Con lo cual, las constituciones de las fundaciones tenemos que pasar por notario. Para la asociación no. La asociación lo podemos hacer, como digo, nos juntamos un fin de semana y en la servilleta del bar pues lo rellenamos. Bueno, una servilleta de un bar queda un poco cortito de espacio, pero bueno. En cambio, aquí pues nos va a hacer falta una escritura. Al notario ya hay que llevarle los estatutos hechos, claro, lógicamente. El notario no va a empezar a decir, bueno, pues ahora que venís, vamos a pensar cómo lo organizamos. No, no, al notario hay que darle todo hecho y el notario ya empieza a cuadrarlo, pero sobre los materiales que nosotros le demos. Con lo cual, si el primer paso era la certificación de la denominación para saber que estaba libre, el segundo paso va a ser pues empezar a pensar cuáles son los estatutos. Los estatutos tienen que tener un contenido mínimo. Básicamente, en primer lugar, la denominación, y la denominación tiene que incluir la palabra fundación, porque claro, se tiene que saber que es una fundación. Entonces, claro, lógicamente, si yo constituyo una fundación y le llamo asociación, o le llamo colegio oficial de no sé qué, o le llamo tal, pues lógicamente eso no es admisible porque induce a confusión, con lo cual no solo no se pueden usar palabras que identifican otro tipo de corporaciones, de entidades, sino que además se tiene que usar la palabra fundación para que se vea que es una fundación. Es obligatorio meter la palabra fundación. Entre paréntesis, y enlazando con lo que he dicho antes, como la fundación solo existe cuando se inscriba, hasta ese momento, siempre que se identifique a la fundación, se va a tener que poner la palabrita en formación, las palabritas en formación o en constitución. Por ejemplo, ahora vamos a hacer referencia al tema de la dotación, y entonces hay que abrir una cuenta en un banco y tal. La cuenta en el banco no la podemos abrir a nombre de la fundación porque la fundación no existe. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Abrimos la cuenta a nombre de Fundación X en Constitución o en Formación. Entonces, las palabritas en formación son relevantes, son importantes, porque además la ley nos dice que hasta la inscripción registral, que es la que crea la fundación, no se puede hablar de fundación y siempre hay que identificar lo de en formación para que quede claro que no es fundación todavía. Luego ya veremos que entonces, con posterioridad, pues una vez que ya tenemos la fundación constituida, nos vamos al banco con la certificación del registro de que ya tenemos la fundación constituida y le cambiamos el nombre a esa cuenta. En donde antes aparecía Fundación X en formación, pues ahora Fundación X a secas. Bueno, entonces, como decía, básicamente los estatutos, en primer lugar, denominación, incluyendo la palabra fundación, y entre paréntesis, ahora de momento, en formación. En segundo lugar, los fines. Esto es importante. Los fines tienen que ser fines de interés general. Lo que no quiere decir que los fines tengan necesariamente que tener por beneficiarios o por destinatarios un conjunto de beneficiarios genéricos o indeterminados. Es decir, yo no tengo por qué constituir una fundación para el bien general, para darle cultura a todo el mundo, para mejorar la sanidad del universo. No, sino que yo puedo establecer conjuntos de beneficiarios determinados. Pero lo que no pueden ser determinados son las personas. Por eso, por ejemplo, actualmente, a diferencia de lo que sucedía antiguamente con algunas de las leyes antiguas, no cabe la posibilidad de, entre comillas, fundaciones familiares. Fundaciones familiares no en el sentido que he dicho antes de que en el patronato tiene que haber un miembro de la familia y tal, sino de fundaciones para beneficiar a los miembros de una familia. Es decir, antiguamente, con las leyes del siglo XIX, por ejemplo, cabía la posibilidad de yo constituyo una fundación para dar becas a los miembros de mi familia. No, porque ahí nos encontramos con que los beneficiarios no es que estén indeterminados, o mejor dicho, que no es que no estén indeterminados, sino que es que están, digamos, restringidos a personas concretas. Entonces, como digo, yo puedo beneficiar pues como decíamos antes, a las personas con carencias de recursos para tener una educación en el pueblo de no sé dónde. Con lo cual yo estoy restringiendo a colectivos determinados, pero con integrantes indeterminados. O sea, el hilar fino está
en que los beneficiarios no pueden ser determinados, pero los colectivos de beneficiarios sí pueden ser determinados. O directamente ser absolutamente indeterminados y yo tener un fin general para todo el mundo, sin más concreción. Pero yo puedo restringir, digamos, los colectivos de beneficiarios. Y entonces, en ese sentido, siempre que se mantenga que los fines sean de interés general, son admisibles. En tercero o en cuarto lugar, los estatutos tienen que tener, enlazando con lo que decíamos al principio, el domicilio y el ámbito territorial. Es decir, la sede social de la fundación va a estar en la calle no sé cuántos tal, de la población tal, y su ámbito de actuación pues va a ser toda la provincia de Cádiz. Pues ahí ya tenemos cuál es el ámbito de actuación. Luego también vamos a tener que meter en los estatutos cuestiones, digamos, contables. Las reglas para la aplicación de los recursos. Es decir, yo, los recursos que tengo en mi fundación, ¿cómo los aplico? ¿Cómo los empleo? Pues entonces, básicamente, pues es el decir, el que hay que reservar una parte de la dotación para el mantenimiento, que el resto se puede, digamos, invertir en la consecución de los fines, que se podrá invertir o no en entidades, digamos, en recursos lucrativos. Es decir, el que una entidad sea sin ánimo de lucro no quiere decir el que no pueda invertir en recursos que le den un cierto beneficio. Es decir, por ejemplo, una organización no lucrativa, por supuesto, pues si tiene una partida, una reserva que digamos que le sobra, pues a lo mejor se puede dedicar a comprar, pues no sé, bonos del Estado o acciones que le van a dar dividendos y de esa manera pues conseguir un cierto beneficio que complemente pues los ingresos, digamos, regulares que tenga. Y también, finalmente, pues tiene que poner la composición del patronato y la normativa que regula el patronato. Y luego, en su caso, enlazando también con lo que decíamos antes, se puede establecer sistemas de reforma de los estatutos y previsiones en torno a la extinción. Esto ya no es imprescindible, de la extinción de la fundación. Esto no es imprescindible, pero sí es conveniente, como decía, porque la ley establece previsiones en defecto de los estatutos. Si los estatutos no dicen nada, con lo cual implica que no es obligatorio que lo digan, pues la ley ya dice qué es lo que se va a hacer con la fundación esa que se va a extinguir. Y lo mismo pues con el tema de las modificaciones de los estatutos. No son obligatorias, pero sí es conveniente meterlas. Bueno, a continuación, ya tenemos pensado el nombre de la fundación, ya tenemos hechos los estatutos. Bueno, todo esto, como vengo diciendo, tenéis la documentación correspondiente en la carpeta compartida. En concreto, pues vais a tener, pues enlazando con todo lo que he estado diciendo, la solicitud de certificación de la denominación, un modelo de escritura, luego vais a tener una escritura real, y todos estos documentos que estamos hablando, pues ahí los tenéis. Siguiente paso, pues uno muy importante, que es la aportación. Recordemos que estamos diciendo que la fundación es un patrimonio. Pues claro, si es un patrimonio, lo primero que tiene que tener es patrimonio, valga la redundancia, es decir, tiene que tener una digamos, sustancia económica suficiente. Bueno, ¿y cuánto tiene que ser la dotación? ¿Cuál es la dotación mínima? ¿Quién se le ocurre? 30.000. Y aquí seguro que me vais a decir algo que se suele decir mucho, pero que ahí os equivocáis siempre. A ver. Y yo había entendido que eran 30.000 euros. Yo también. Sí. La habéis dicho como yo me imaginaba que le ibais a decir. A ver, la ley lo que dice es que tiene que ser adecuada y suficiente para cumplir los fines y que se presume que es adecuada y suficiente con 30.000 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que... Uy, bueno, por ahí suena el móvil. Que el tema está en que si tú tienes una dotación de 30.000 euros, se da por supuesto que es suficiente y adecuada y no se mete nadie más en el tema. Con lo cual, directamente, el patronato te va a decir, tienes dotación
y listo, perfecto y maravilloso. Si no, tienes que justificar que la dotación es suficiente y adecuada, porque no hay esa presunción de que la dotación es suficiente y adecuada. Traducido, si por ejemplo lo que hacéis es una fundación para comprar cuadernos para los niños de un colegio rural en el pueblo no sé dónde, pues a lo mejor el comprar los cuadernos, pues no sé, con 100 o 200 euros tienes de sobra. Por muchos niños que haya y muchos años que mantenga la fundación, con una dotación mínima es suficiente. Pero claro, el tema está en que para conseguir un cierto automatismo, lo que se establece es esto. La regla es dotación adecuada y suficiente. Se presume con 30.000 euros que es adecuado y suficiente. Si no llegas a 30.000 euros, como no hay esa presunción, tienes que probar que es adecuado y suficiente. Además, pues luego la dotación patrimonial puede consistir en bienes y derechos de cualquier clase, es decir, puede ser dinero, puede ser inmuebles, lo que queráis. Lo que sí hace falta es que como mínimo esté totalmente desembolsado en el momento de la constitución 10% y haya un compromiso de desembolsar el resto en los años siguientes, en los 5 años siguientes. Es decir, como máximo en 5 años tiene que estar constituida, tiene que estar desembolsado totalmente el patrimonio, la dotación inicial. Bueno, pues ya tenemos, precisamente a efectos de probar que ya tenemos la dotación, o al menos este mínimo que hemos mencionado, es por lo que en principio se suele crear una cuenta corriente a nombre de la fundación en constitución o en formación, y ahí se mete el dinero correspondiente al menos a este mínimo porcentaje, perdón, me he dicho antes un 10%, no un 25%. Entonces, el tema está en que el tener dinerito y tenerlo en la cuenta soluciona mucho o facilita mucho la gestión. ¿Por qué? Porque si hay aportaciones en especie, es decir, pues es que yo resulta que para constituir la fundación aporto mi inmueble, por ejemplo, el local para poner las oficinas de la fundación, plantea un problema importante, que es que todo lo que no es dinero hay que valorarlo. Con lo cual, se va a requerir un informe de un perito independiente que realice una valoración de todas esas aportaciones. Yo, por ejemplo, pues resulta que es que tengo un concesionario de coches y aporto para la fundación pues unos cuantos coches, o aporto las oficinas, pues hay que valorar todo eso para ver cuánto vale, para ver al final cuál es el importe de la dotación inicial que se ha aportado. Bueno, pues ya tenemos los estatutos con la denominación, tenemos la aportación realizada, o al menos el inicio de la aportación. Pues ahora ya sí que nos vamos a ir al notario a la escritura pública, que digamos es uno de los pasos importantes que hay que hacer, porque ahí ya, digamos, se plasma. Hasta ahora teníamos un borrador de estatutos, un borrador de ideas de cómo organizar la fundación, pues ahora ya se va a plasmar en un documento, entre comillas, oficial, un documento público. Bueno, pues en la escritura pública, ahí vamos a tener la identificación de los intervinientes, de los fundadores, sean personas físicas o personas jurídicas. Porque, claro, los fundadores también pueden ser personas jurídicas. Puede haber personas jurídicas que a su vez creen fundaciones. De hecho, sabemos que hay muchísimas empresas que por el tema de lo de la responsabilidad social empresarial, etcétera, crean fundaciones para realizar una serie de becas o una serie de acción social. Las universidades tienen fundaciones y bueno, hay fundaciones pues de muchísimas entidades, con lo cual podemos encontrarnos con que los fundadores, todos o una parte, sean personas jurídicas. Si estamos hablando de personas jurídicas, la persona física, lógicamente, no tiene que decir cómo se ha decidido hacer eso. Es decir,
Yo llego, me identifico con mi DNI y digo, quiero constituir una fundación, está claro. Pero la persona jurídica no puede hablar por sí misma. Conclusión, que la persona que aparece allí diciendo que está representando a la persona jurídica para constituir la fundación tiene que presentar no solo su identificación personal, para que se vea que es él, sino también el poder que se le da por parte de la persona jurídica para constituir la fundación y el acuerdo de la persona jurídica para constituir la fundación. Es decir, pues una empresa, pues el Consejo de Administración, en uno de sus acuerdos decide el que se va a constituir esa fundación. Pues ahí aparece con su papelito, su certificación del secretario del Consejo de Administración, donde se ha acordado eso, más su identidad o sea, su identificación personal, más los poderes que le ha dado la empresa esta, y ya está. Entonces, primer punto, como decía, la identificación de los que comparecen ante el notario. En segundo lugar, pues aunque sea de perogrullo, precisamente el decir para qué están allí. Es decir, la expresión de la voluntad de constituir la fundación. El decir, nosotros somos nosotros y además estamos aquí para constituir la fundación. Luego, hay que incluir los elementos que hemos estado viendo antes. En primer lugar, la dotación y su valoración. Es decir, acreditamos el que ya hemos hecho el desembolso inicial correspondiente. Además, que la valoración, hombre, si es dinero, lógicamente no hace falta valorarla, ya tenemos el valor. Y si no es dinero, pues vamos a tener que presentar los informes de valoración. Luego los estatutos y finalmente pues los componentes del patronato. Los componentes del patronato, los patronos, hay que identificarlos. Si están allí, si comparecen en el momento, tendrán que manifestar que aceptan, y si no están en ese momento, tendrán que manifestar que aceptan con posterioridad, también por escritura pública. Porque claro, lógicamente, aquí no se trata de que a alguien le pongan de patrono de una fundación sin que lo sepa. Entonces, lógicamente, como en todos los cargos, hay que aceptarlos. Entonces, si están allí, que va a ser lo normal, que los miembros del patronato sean los que la están constituyendo, pues en el momento deciden que aceptan, perdón, dicen que aceptan y ya está. Que no, pues entonces tendrá que ser posteriormente en otra escritura pública cuando manifieste la aceptación. Bueno, y ahora llegamos pues a la parte, digamos, más, entre comillas, delicada, como suele ser habitual, que es la de los impuestos. La parte de Hacienda. Para empezar a funcionar, nos va a hacer falta un NIF provisional. Entonces, para pedir el NIF provisional, va a hacer falta que le... Sí, venga, hasta luego, Concha. Para pedir el NIF provisional, nos va a hacer falta presentar la declaración censal. La declaración censal, que es el modelo 036 de Hacienda, que también os lo incluyo. En la práctica, bueno, eso se ha incluido el modelo en papel, pero actualmente en papel las declaraciones censales no se suelen realizar porque se suelen realizar a través de la aplicación de Hacienda online. Es decir, la misma aplicación lo va rellenando, es un poco como la declaración de la renta. Si alguno se la hace, no se la hacen, él se la hace a sí mismo, pues lo hará en la aplicación. Lo que pasaba antes de rellenar los papelitos, pues todavía se puede, pero en la actualidad, pues, digamos, deben de ser 4 los que siguen haciendo la declaración de la renta en papel. Entonces, bueno, pues aquí es lo mismo. La declaración censal es la manifestación de datos de que vas a ser una entidad jurídica. Entonces, si vas a montar una empresa, una entidad de cualquier tipo, hay que hacer la declaración censal para que en Hacienda te metan en el censo de actividades. Por eso lo de censal. Y como digo, pues en la práctica es online. Pero bueno, yo os he metido el papelito por si alguno quiere verlo por curiosidad cómo funciona. Entonces, pues en esta, para el tema del NIF, hay que pedir la declaración, hay que realizar la declaración censal y hay que presentar la escritura con los estatutos, la certificación de la denominación y las copias de los representantes del NIF del presidente y de
Uy, tengo ahí el móvil disparado. A ver, no sé quién será el pesado que está llamando. A ver, tenéis que presentar la copia del NIF del presidente y de quien lo presente. Es decir, los que presenten la declaración tienen que presentar la copia de su NIF, es decir, del DNI, y el presidente también. Normalmente, como va a ser el presidente el que inicie la tramitación, pues no hace falta nada más que lo presente él. Si no, el que lo presente tiene que presentar la autorización de los promotores para poder presentar todo esto, y con esto ya va a tener el NIF provisional, con lo cual ya a efectos fiscales ya empiezan a funcionar. Sí, dime, Zuriñe. Micrófono. Nada, sí, Francisco Javier, yo quería decirle que como mucho en 5 o 10 minutos me tengo que marchar porque tengo cita en el colegio de la niña. Entonces, sí, no, sí, bueno, ya no vamos a tardar mucho, tampoco. Sí, además es que nos hemos enrollado un poco al inicio, pero no hay problema porque enseguida terminamos, porque además es lo que os decía, que vale. el tiempo era aproximadamente una hora y alguna cosa más. Perdón, que nada, justo me ha pillado todo en el mismo día. Sí. Pero bueno. Pues, total, que tenemos ya la escritura con los documentos adicionales, tenemos la declaración censal pedida, y tenemos el NIF provisional, y esta escritura hay que presentarla a liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la comunidad autónoma correspondiente a la sede donde esté la fundación. Aquí digo de la comunidad autónoma porque el impuesto de transmisiones patrimoniales es un impuesto autonómico, con lo cual, aunque estamos hablando de fundación estatal, la comunidad autónoma en donde radique la sede social de la fundación va a ser ahí donde hay que presentarlo, que es el modelo 600, que también lo incluyo en la documentación. Lo que hay que tener en cuenta es que es simplemente liquidación. Va a ser una declaración y una liquidación, pero liquidación de saldo cero, porque la constitución de fundaciones está exenta de pago, con lo cual os va a salir cero. ¿Y para qué? Si alguno pensará, bueno, ¿y para qué hay que presentar un impuesto que no hay que pagar nada? A efectos de control, porque con esto ya le estás diciendo a Hacienda que eres una fundación, le das los datos de la fundación y que vas a empezar a funcionar. Con lo cual, pues lógicamente ahí te tiene controlada por la vía de esa declaración. Bueno, pues ya tenemos presentada toda la documentación, digamos, fiscal. Bueno, pues una vez que se tiene todo esto, se presenta la liquidación del impuesto con la certificación, con la escritura, con la certificación de la dotación, la certificación de la denominación, etcétera, etcétera, se presenta en el registro de fundaciones. Ahí, una vez presentado en el registro, automáticamente, de oficio, el registro lo va a pasar al protectorado, a informe del protectorado. Porque el protectorado tiene que revisar esos estatutos y realizar un informe que va a ser preceptivo y vinculante, es decir, obligatorio, y además, si dice que bien, está bien, y si dice que mal, está mal, sobre los fines, diciendo que esos fines son adecuados, la suficiencia de la dotación, recordemos, por eso hay que justificar, si no llegamos a 30.000, el que que la dotación es suficiente, y el protectorado, pues, va a dar ese informe. Si el informe es favorable, ya se va a proceder automáticamente a la inscripción de la fundación en el registro. Si no, pues nos lo van a echar para atrás y tendremos que corregir lo que está mal. ¿Quién es el protectorado? Aquí enlazo con lo que decía al principio de los órganos. De la asociación, pues básicamente tenemos junta directiva. Dentro de la junta directiva, pues normalmente hay un presidente. Y luego tenemos pues la asamblea de socios, mientras que en la fundación los órganos van a ser el patronato, que es el órgano de gestión. A lo mejor dentro del patronato pues puede haber un presidente, es el órgano de gestión, de representación, y luego el protectorado, que es un órgano administrativo. Es un órgano dependiente de un ministerio o en el ámbito autonómico de una consejería, que es la que va a realizar el control de los actos de
de la fundación. Como he dicho, para inscribir la fundación hace falta el informe del protectorado y luego, pues para los actos, luego hay que ir rindiendo cuentas al protectorado, hay que darle cuenta diciéndole las actividades que se realizan y para las actividades especialmente importantes, pues hace falta incluso autorización previa del protectorado para funcionar. Bueno, pues como decía, para la inscripción hace falta informe del protectorado. En el caso de las fundaciones estatales, antiguamente el protectorado, digamos, ha seguido un poco una cierta evolución. Primero era en función del tema o de la materia de actuación de la fundación. Entonces decía, por ejemplo, fundaciones culturales, Ministerio de Cultura, fundaciones educativas, Ministerio de Educación, fundaciones sanitarias, pues Ministerio de Sanidad. ¿Qué pasaba? Pues que había ahí un batiburrillo tremendo. Esto al final se terminó unificando con la ley actual, se unificó en lo que entonces era el Ministerio de Asuntos Sociales. Y actualmente, desde hace unos años, se ha, digamos, vuelto a centralizar y ya sí que hay un protectorado único para todo tipo de fundaciones, salvo una que voy a decir ahora, que está en el Ministerio de Cultura. Con lo cual ahora todos los protectorados de todas las fundaciones son del Ministerio de Cultura. Excepción, las fundaciones bancarias. Las fundaciones bancarias tienen el protectorado en el Ministerio de Economía, claro, lógicamente, porque son pues básicamente los rescoldos o los residuos de las antiguas cajas de ahorros, que ahora son las dueñas de los bancos estos, pues como lógicamente, aunque sean fundaciones, tienen una estructura principalmente de banco, pues ahí el protectorado es del Ministerio de Economía. Bueno, pues una vez que tenemos ya todo esto integrado, lo presentamos al registro de fundaciones y se nos inscribe. Y si se inscribe, o sea, si nos dan el informe favorable y se inscribe, pues a partir de ahí ya tenemos la fundación constituida. Hay que tener en cuenta que tenemos un plazo de 6 meses desde la realización de la escritura para inscribirlo, con lo cual, como vemos, teníamos un máximo de 6 meses para hacer la escritura, que si no se nos caía la certificación de denominación, y unos 6 meses desde la escritura para inscribirlo. Con lo cual, como vemos, digamos, un sistema normal, en unos 6 meses tendríamos que tener la fundación constituida. Si empezamos en enero, pues alrededor de junio. Y la fundación pues va a adquirir plena capacidad jurídica, plena personalidad jurídica una vez que esté inscrita. Y ya tenemos la fundación y ya empieza pues a funcionar normal y corriente. Como digo, documentos que os voy a pasar ahora el enlace a la carpeta compartida, que ahí vais a tener toda la documentación que hemos estado hablando. Pues además de la ley, de los anteproyectos, los informes de los anteproyectos y todo esto, teníamos pues la certificación de denominación, una escritura de constitución de una fundación. Para el que quiera constituir una fundación, pues aquí tenéis digamos la estructura mínima de lo que tiene que tener la escritura. Aquí una escritura auténtica de una fundación. Bueno, no sé si se ve mucho, pero bueno, en cualquier caso, ahí tenéis la indicación, una escritura de constitución de una fundación. Y tenéis aquí pues diversas fundaciones que podéis ver cómo funciona. Escrituras de elevación a público de acuerdos sociales de modificación de estatutos, en relación con lo que decía antes. Si tenemos que cambiar los estatutos, como los estatutos están en la escritura, tendremos que a realizar un acuerdo de modificación de estatutos, meterlo en la escritura pública y llevarlo pues al registro, que otra vez lo vuelve a someter a informe del protectorado. Es un poco, pues digamos, repetir no todos los procesos de la Constitución, pero parecidos. Y aquí pues tenéis unos cuantos. Por ejemplo, bueno, aquí tenéis la resolución del protectorado de fundaciones, en la cual pues se dice aquí pues la inscripción, en la que se acuerda la inscripción de una fundación. Y vais a ver, por ejemplo, también
en el que esto, hombre, digamos, si se hace bien, es raro que nos digan que no, pero hay veces en las que se dice que no. Y os he metido también una resolución en la que directamente se dice que por el registro que se deniega la modificación de estatutos, además por una cosa muy tonta, que es que resulta que aparece allí un señor de una persona jurídica y no acredita el acuerdo social. Y ni se dan cuenta ellos, ni se da cuenta el notario, ni se da cuenta nadie. Con lo cual, cuando lo llevan al registro, dice, bueno, este señor dice que es de esta persona jurídica, pero no lo acredita. Con lo cual, hasta que no lo acredite, se echa para atrás. Entonces vais a ver ahí, pues, la documentación esta de que tenéis pues una resolución denegando la inscripción, una modificación de estatutos, la resolución del registro sobre modificación de estatutos, etcétera. Y luego, pues digamos ya a nivel esquemático, pues os he metido también aquí un esquemita, tanto de la Comunidad de Madrid como de una asociación de asociativa, vamos, que ha sacado un manual de gestión asociativa, que bueno, es un poco esquematizado pues todo lo que hemos estado viendo. Bueno, y dicho todo esto, pues llevamos ya un buen rato. Preguntas, dudas, interrogantes, misterios insolvables, misterios existenciales, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿O lo habéis entendido todo o os he dejado apabullados? Sí, Ana, dime. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle si el tema de las cooperativas tiene algo que ver con las asociaciones, fundaciones o no tiene nada que ver. A ver, las cooperativas es que es una cosa muy particular, digamos, porque es una asociación, es un tipo de asociación, pero es una asociación con elementos de sociedad y en el cual, digamos, es una sociedad, entre comillas, con ánimo de lucro. Lo que pasa es que ese ánimo de lucro pues, es un poco más restringido, en el cual, pues además nos encontramos con el que hay partes de los socios tienen que ser, digamos, trabajadores de la empresa. Entonces, la cooperativa es una especie de empresa. Lo que pasa es que los beneficios no necesariamente tienen que ser beneficios a nivel, digamos, de repartir dividendos. Es decir, imaginémonos por las famosas cooperativas de viviendas. Nos juntamos 4 que vamos a organizar una urbanización. Pues ahí realmente, además de que en la gestión tiene que haber metidos partes de los socios, ahí vamos a ganar dinero, entre comillas. Lo que pasa es que es un dinero que vamos a autoinvertir en la propia cooperativa para que las casas no salgan más baratas. Pero se busca obtener un beneficio. Entonces, digamos, mientras que la fundación y la asociación en principio no buscan beneficio, las cooperativas sí. Lo que pasa es que, ya digo, es un beneficio que se autoinvierte. Vale, gracias. Nada. ¿Una pregunta más? Nada. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Espero que os haya servido para mucho. Al menos no se me ha dormido nadie, menos mal. Y bueno, pues espero que a partir de ahora pues el resto del módulo pues os venga bien, os interese. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues me hacéis la pregunta correspondiente en el foro y yo pues lo intentaré contestar cuanto antes. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, y ahora para los que no han venido, pues voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Así que vosotros ya, si queréis, pues os podéis ir viendo. Así para que quede la grabación. Gracias. Bueno, adiós, gracias. Nada, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno, pues a todos los que no han venido, como dije al principio, esto es una actividad que es obligatoria y que va a contar para la nota, con lo cual es importante el que hubierais venido. Dado que no habéis venido, pues se va a realizar una actividad, digamos, sustitutiva. La actividad sustitutiva, pues es en primer lugar que os veáis el vídeo y además pues la documentación que ahora voy a pasar a todos y luego pues una vez que hayáis visto esto, pues me tenéis que hacer pues digamos una especie de informe o de trabajo sobre cómo se constituye una fundación,
me vais diciendo los pasos con un cierto detalle, pues en un mínimo de, pues no sé, entre 10, 15, 20 páginas, bueno, al menos 10 páginas sí, me tenéis que desarrollar la constitución de la fundación para que la pueda ver. Y sobre la aportación que me hagáis, pues sobre eso pues ya os calificaré la parte esa correspondiente. Así que nada, bueno, pues muchas gracias también a vosotros por ver el vídeo y espero que el módulo pues os resulte fructífero y útil. Venga, hasta luego. Adiós.